Es el mismo debate del cual nos hablaba Octavio Paz. En este año de Octavio Paz, México requiere resolver su laberinto de la soledad. El indígena, muy orgulloso de ser indígena de toda la vida; el europeo, muy orgulloso de ser de ascendencia española, europea, y ahí tienes una cuanta parte nada más de la población, a lo mucho un 5%, pero el resto de la población, ese 95% restante del cual nos habla Octavio Paz, pues está en esa pérdida de identidad, en esa falta de memoria, de conciencia colectiva, y esto genera una serie de confusiones en la población mexicana. Creo que alguna vez lo mencionábamos aquí en algún foro. ¿Qué es lo que le pasa a un enfermo con Alzheimer? Se le olvida absolutamente todo. Por ende, coincidirán conmigo que se puede volver una persona fácilmente manipulable. Si yo le digo, oye, hoy te llamas Juan, mañana le digo te llamas Pedro, seguramente me lo va a creer y se vuelve una persona que depende inclusive de ese tercero. ¿Cuántas veces no hemos dicho que como sociedad, que como nación, no tenemos memoria histórica? Es decir, tenemos un Alzheimer colectivo, y al tener ese Alzheimer colectivo, la sociedad se puede volver fácilmente manipulable. Por ello, el recobrar y el retomar en nuestra memoria lo que somos, lo que venimos aquí a hacer como nación y el momento histórico que estamos viviendo, pues es de suma importancia retomar estos temas, y que no son menores, por mucho que quizá no sea el tema que salga en los medios de comunicación, por mucho que quizá no sea el tema que esté en las principales columnas de los diarios. Son uno de los temas, y los temas que realmente importan, los temas que realmente trascienden. Hoy el mundo se encuentra en las mismas condiciones que en la Guerra Fría. Me atrevo a decir que nos encontramos en condiciones inclusive mucho más preocupantes. Lo que está sucediendo en Israel y las noticias que vemos aquí en nuestro país es tan solo la punta del iceberg de lo que realmente está sucediendo. El conflicto en Ucrania y las recientes amenazas de un conflicto viviente ya entre Corea del Norte y Corea del Sur no es un tema menor. Estamos ante la viva expresión de lo que propició la Guerra Fría, que era la amenaza de una tercera guerra mundial. Y en ello nos podemos decir, ¿y qué papel o qué rol juega México? ¿Qué papel o qué rol le toca a nuestra nación aportarle? Bueno, hay muchas personas como el doctor Joseph Elías, la doctora Christiane Meulemans, mismo que apuntalaba Octavio Paz cuando señalaba que todo lo que en México se resuelva tendrá un impacto universal, y que si no nace con ese impacto universal estará condenado a la esterilidad, mismo que mencionan los doctores Joseph Elías y la doctora Christiane Meulemans. Si en México logra generar ese proceso de síntesis de los modelos universales, tendrá la oportunidad y la posibilidad de inspirar culturalmente al resto de la humanidad. Plantean inclusive en sus libros que ese titán del siglo XXI que puede llegar a ser México en materia cultural, en materia de esa universalidad cultural, se va a dar no como hemos concebido a lo largo de la historia los imperios, sino que podemos asentar las bases de lo que culturalmente se hace. ¿A qué me refiero? Hoy cultural podemos decir, por ejemplo, que el Imperio Romano ya sucumbió, que el Imperio Romano ya no existe, que ya no funciona. Sin embargo, su cultura sigue a la fecha siendo un eje de debate y siendo un eje de cómo nos comportamos prácticamente todo Occidente. El derecho, por ejemplo, romano, es el derecho que seguimos
sobre el cual nos seguimos basando, o el de los términos de filosofar, en términos, por ejemplo, de Plotino, siguen siendo los términos en los que filosofamos aún en Occidente. Eso que está sucediendo es lo que ahora le toca a nosotros como nación, lo que nos toca aportarlo. Ya bien, y me gustó mucho los términos que utilizaste, compañero diputado, cuando hablas de que hay muchos territorios que para estas comunidades son sagradas, y es porque consideran a la tierra como un ser vivo, como un espacio sagrado. Hoy esta asamblea dio ese paso al decir que vivimos en un espacio vivo y que está basado en esas mismas concepciones de las culturas indígenas. Es decir, si nosotros vamos a cualquier templo de cualquier orden religiosa, o de cualquier logia, o de cualquier orden, ¿no? Cuando hablan de ese espacio sagrado, se comporta con determinado respeto, bajan la voz, en algunas órdenes se cubren el cabello, en algunas otras tienen inclusive determinados patrones de respeto a ese espacio. Bueno, así lo hacían, o así lo hacen, y así lo conciben nuestras culturas indígenas. Y retomar ese precepto por mucho que nos pueda parecer increíble, es la forma en la que nos invitan a vivir, y la forma en la que nos invita a que en este momento debamos de tratar la tierra. Amenazas del cambio climático, amenazas de una tercera guerra mundial, nos deben de llevar a entender que estamos en un sitio en el cual solo como humanidad podemos hacer estas grandes transformaciones. El resto, lo que estamos viviendo, procesos decadentes en la política, en el sistema económico, en los distintos sistemas, pues son los momentos en los que también pueden surgir los mejores destellos de la humanidad. Derivado de una segunda guerra mundial, surgió la ONU y surgió la posibilidad de podernos entender como entre naciones, de tener una forma diferente de globalidad. Lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, en México, yo creo que los niveles de corrupción que estaba enfrentando el país solamente se habían presentado históricamente cuando Santana era presidente. Es lo único que yo veo equiparable a esos momentos de corrupción como lo que estamos viviendo en México. Ahora pues se viene todo un esfuerzo. A mí me daba mucho gusto, y más allá del hombre partidista, me refiero al ser humano y al gran pensador Luis Donaldo Colosio, cuando le preguntaron: oye, ¿y tú cómo acabarías la corrupción? Dijo: pues muy sencillo. Pues, sencilla pregunta, ¿verdad? Dice: con la cultura del esfuerzo. Y pues sí, es cierto. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta que el dinero fácil, las soluciones sencillas y rápidas es lo que se fomenta y lo que se premia, pues eso va acrecentando en la cultura social esos esquemas de corrupción. Pero cuando lo que se premia es la meritocracia, cuando lo que se premia es la cultura del esfuerzo de aquel que trabaja día con día, que se esfuerza para superar su condición, pues entonces con ese mecanismo podemos ir haciendo una verdadera transformación. Es allí, en esos procesos culturales, donde está el reto de México, y que ya en un ejercicio no de usos y costumbres, sino en un ejercicio de realmente de mestizaje, de resolver nuestro laberinto de la soledad, es como creo que podemos salir de este proceso decadente en el cual como sistema nos encontramos. Por su atención, muchas gracias.